Bueno, para poder seguir con nuestra ponencia, el día de hoy contamos con la participación de María Trinidad Pimentel. Vamos a comentar un poco el tema que ella va a tocar en esta noche. Se llama De los datos a la estrategia, data ley e inteligencia de negocios para la gestión universitaria. Sobre nuestra ponente, ella es egresada de la Maestría de Ciencia de la Computación con especialidad en matemáticas industriales por el Centro de Investigación en Matemáticas, CIMAT, en Guanajuato. Trabaja como subdirectora de posgrado e investigación en el Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato, en Uriangato, investigadora del área de cómputo matemático y participó en el cuerpo académico de calidad y productividad. Es miembro de la Nacional de Investigación titulada Aplicación de las tecnologías de la industria 4.0 en el eje temático diseño y optimización de procesos con la industria 4.0 y reconocida por el Tecnológico Nacional de México. Le damos la bienvenida a María Trinidad Pimentel. Muchas gracias por tu participación y estemos expectantes de este segundo seminario. Muchas gracias. Adelante, María, te damos el pase. Muchas gracias, Dani, por tu presentación. Y bueno, yo les voy a venir a platicar acerca de un tema un poquito más técnico. O sea, les voy a presentar una aplicación que nosotros traemos de un lago de datos. Entonces, pues eso básicamente es lo que les voy a venir. He venido siguiendo algunas de las charlas, la verdad, muy interesantes, la que acabamos de tener antes, muy interesantes, por lo cual pues quiero agradecerles de manera intensa a todos los organizadores de este evento, por supuesto a la Universidad Ricardo Palma, al grupo de Data Ladies por tenernos acá, por tenernos la confianza y hacerles la invitación de estar por aquí. Bueno, yo estoy ahorita en México y pues me encanta participar en este tipo de eventos. Espero que les pueda gustar. Todo lo que vamos a ver aquí va a ser un poquito más de cuestiones técnicas acerca de los datos principalmente. ¿Sí? Bueno, nada más aquí, Dani, si me puedes confirmar si se ve mi pantalla, si ya se ve mi presentación. Sí, ok, muchas gracias. Ok, denme nada más un momentito aquí para acomodar esto. Ok, bueno, pues aquí el tema que yo les voy a platicar se llama de los datos a la estrategia, un lago de datos e inteligencia de negocios para la gestión universitaria. Aquí nosotros lo que hicimos es una solución de inteligencia de negocios, que es a lo que yo vengo a platicarles, para manejar todos los datos de una universidad. Ahorita les voy a ir contando un poquito más el contexto. Esta iniciativa o esta investigación no la realicé yo sola, la realicé también en colaboración con un investigador de aquí de la universidad, que es el maestro Hugo Armando Aguilera García, ambos del Tecnológico Nacional de México, Campus Sur de Guanajuato. Y bueno, más o menos de lo que yo les voy a platicar es, les voy a presentar a mi grupo de investigación, que además del maestro Hugo, pues también tenemos algunos estudiantes que se incorporaron a este trabajo. Vamos a hacer una pequeña revisión de contexto, perdón, de conceptos para que todos podamos tener más o menos la misma información y que puedan entenderme qué fueron las cosas que nosotros aplicamos. Después de eso les voy a presentar el caso de estudio. Para ese caso de estudio vamos a tener una pequeña introducción, les voy a plantear el problema, también cuál es el objetivo que nosotros perseguíamos y qué metodología utilizamos, los resultados, las conclusiones y algunas referencias para pasar finalmente a las preguntas y respuestas por su parte. Bueno, el grupo de investigación que estuvimos trabajando en esta, además del maestro Hugo, fueron 4 de nuestros estudiantes de sistemas computacionales. Ahí empezamos con un grupo de 6 y se fueron uniendo al final alrededor de otros 3 estudiantes que nos apoyaron a armar un poquito algunos datos al final, ¿sí? Bueno, ahí nos pueden ver en una capacitación que nosotros tuvimos muy interesante en la Ciudad de México acerca de toda la cuestión del manejo de los servicios de AWS. Si algunos de ustedes los conocen, pues ya más o menos sabrán ahí la historia. AWS hace un gran evento en las principales ciudades de México y supongo que también en algunas ciudades de Latinoamérica para mostrarnos sus servicios y pues todo lo que se puede hacer con ellos. Nosotros asistimos ahí y además también esa fue una gran motivación para nosotros tener algunas certificaciones en los servicios de AWS y utilizar pues todos esos productos que ellos tienen en la nube para poder plantear nuestra solución. Y ya les pediré platicando.
Bueno, esa solución se planteó para el Tecnológico del Sur de Guanajuato, que es esta imagen que les presento ahí. Ese es en el tecnológico en el que actualmente yo laboro, en la parte de la subdirección de posgrado, y una parte bonita que yo hago acá, además de tener cuestiones de investigación y un poco también de cuestiones administrativas, pues es que yo manejo información. Aquí en mi departamento nosotros manejamos muchísima información, muchísimos indicadores acerca de investigaciones, publicaciones, estudiantes en proyectos, etcétera. Pero pues obviamente mi proceso es una partecita de toda la información que se tiene a nivel institucional y aunque uno diría, bueno, pues las universidades que, ¿no? Como que toda la parte de los datos y toda esta aplicación de la ciencia de datos es únicamente para las empresas y que ellos las aprovechen y que saquen ganancias y todo eso, pues también las universidades tenemos ahí mucho que explorar en la cuestión de utilizar nuestros datos y sobre todo de utilizar tecnología para que los datos o para que podamos tener disponibilidad de los datos a través de dashboards y a través de diferentes análisis, ¿no? Que nosotros podamos tener para que, pues para armar estrategias, ¿no? También a nosotros como universidad nos conviene ir creciendo, nos conviene ir creciendo, nos conviene ver de dónde vienen nuestros estudiantes, ver hacia dónde se van nuestros estudiantes, también ver qué otros planes de estudio podemos ofrecer, etcétera, ¿no? Entonces, para eso pues qué mejor que tener nuestro respaldo de los datos. Nosotros teníamos, cuando uno habla de datos o habla de información, como que se vienen algunos comentarios, ¿no? Que como que la gente tiene acerca de los datos, que son, por ejemplo, nosotros recolectamos montones de datos, pero no podemos acceder a ellos. De hecho, ese fue un comentario que nosotros mismos hicimos, porque en la institución sí se recopilan muchos datos, sobre todo de estudiantes, ¿no? Entonces tenemos mucho detalle de información a nivel de estudiante, pero luego los datos están nada más accesibles durante un periodo y después de eso ya no lo podemos acceder. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos activo este semestre, los datos los podemos ver ahorita, pero si yo los quiero ver en el siguiente semestre ya no es posible. Entonces tenemos mucho, pero no hay accesibilidad a ellos. Después, necesitamos estar moviendo un poquito los datos cada vez, ¿no? Ahora lo necesito de una forma, ahora lo necesito de otro, etcétera. Eso es otro de los comentarios que se hace en base a los datos. Y también otro que principalmente viene de nuestros directores, de nuestros directivos, ¿no? Que dicen que la gente de negocios o la gente directiva pues necesita tener los datos de manera rápida, ¿no? O sea, de manera sencilla, perdón, no rápida, de manera sencilla. Entonces, ellos los quieren ver ya lo más procesados que se pueda. Y también ellos mismos luego a veces nos hacen el comentario de solo muéstrame lo que es importante, ¿no? No, no me interesa a mí el nivel de detalle, tal vez a ti en la parte operativa te interesa un detalle más fino, pero a mí en la parte estratégica o directiva me interesa saber cuántos estudiantes tengo y listo, ¿vale? Y también, o el último comentario, que es el que nosotros más por ahí teníamos también, porque en la parte administrativa, en la parte en la que yo estoy, pues como que en las juntas siempre sale un comentario como de nosotros pasamos reuniones enteras argumentando acerca de cuáles son los números reales o los números correctos en lugar de tomar decisiones, ¿vale? Entonces poniéndonos de acuerdo en que si en que quién tiene los datos correctos, ¿no? Entonces, para evitar todo eso y que cada quien tenga su información, nosotros planteamos este tipo de soluciones. Ahora, la solución la estamos planteando a través de lo que se conoce como inteligencia de negocios, ¿sí? O business intelligence. Esto es principalmente porque está muy orientada a la parte de la toma de decisiones. Entonces, como definición, la inteligencia de negocios, pues es una herramienta tecnológica que se usa para analizar y visualizar información que nos genera conocimiento. Esto apoya a las compañías o a las instituciones a mejorar su comportamiento y también a mejorar la gestión que tienen con sus clientes. Básicamente, eso es como que la definición un poquito más sencilla, ¿no? De ahí nosotros, aquí de manera inspiradora, tenemos una frase de Hodgson que nos gusta mucho, que en un libro que tiene Hodgson acerca de la inteligencia de negocios exitosa, y dice, justo como los ojos son la ventana del alma, la inteligencia de negocios
es la ventana de la dinámica del negocio, la cual revela el comportamiento, la eficiencia operacional y las oportunidades no exploradas. Entonces, justo así también como nuestros ojos, la inteligencia de negocios empieza a sacar cosas que pueden tener nuestra organización. Y bueno, para la inteligencia de negocios que nosotros planteábamos, hay diferentes tipos de almacenamiento. Nosotros ahí, al momento de que ustedes quieran plantear una solución de este tipo, sí necesitan ver como de qué tipo de almacenamiento requieren, porque esa va a ser lo fundamental. Acuérdense que nosotros aquí estamos trabajando con datos, cómo los vamos a tener, de dónde vienen y cómo los vamos a mostrar. Básicamente, de eso se trata la inteligencia de negocios. Y para esto nosotros tenemos tres opciones. Una opción de almacenamiento es tener un data warehouse, otra opción es tener un data lake y otra opción es tener un data mart. Entonces, ¿cuáles son las diferencias significativas entre estos tres? Pues vamos a ir como del de mayor magnitud al de menor magnitud, empezando primero por el data warehouse. El data warehouse nos permite o lo que hace es almacenar datos estructurados, ¿sí? Estos tienen a fuerzas que tener un esquema, o sea, los datos ya vienen con un esquema predefinido, ¿sí? Se utilizan, por supuesto, para análisis de grandes empresas, tienen una gobernanza muy alta, justo hablando aquí de gobernanza con Marushka, y tienen mucha seguridad. Entonces, también este tipo de datos, la forma que se tiene en un data warehouse, permite optimizar la consulta, las consultas que nosotros queramos hacer de cualquier dato, ¿no? Porque pues aquí es como si tuviéramos este, todos nuestros datos bien ordenaditos y bien establecidos porque tenemos cierta estructura, ¿no? Todos son accesibles, etcétera. Después está un nivel un poco más pequeño que se llama un data mart. En este, pues es como una subsección o un subset de un data warehouse, es decir, solamente vamos a tener una parte de los datos en lo que nosotros vamos a llamar un data mart. Aquí sigue estando bien definido el esquema y se pueden hacer análisis de dominio de algunas especificaciones y tiene una gobernanza que está a un nivel de MAR, ¿sí? Es decir, solamente se dedica a ese pequeño proceso de almacenamiento, ¿sí? Ok. Entonces, y el nivel que nosotros estamos teniendo es un nivel de un data lake o un lago de datos. En lo interesante de un lago de datos es que nosotros podemos tener información estructurada, semiestructurada y no estructurada. Es decir, aquí nos pueden llegar cosas no solo que vengan de una base de datos muy estructurada, sino que me pueden llegar cosas de redes sociales, me pueden llegar cosas de videos, de imágenes, de comentarios o cosas por el estilo, ¿sale? Entonces aquí, pues puede venir así. El esquema es flexible porque va a depender de qué tipo de dato esté recibiendo, ¿sí? No está tan estructurado aquí, entonces él dice, ok, si me va a llegar un dato semiestructurado, entonces mi esquema va a ser de esta forma, pero si me va a llegar estructurado, entonces mi esquema es estructurado y así se va adaptando. Hay una exploración más importante de datos, pero aquí sí tenemos un reto, o sea, dentro del lago de datos tenemos un reto en cuanto a la gobernanza, ¿sí? Justo porque como los datos pueden venir de muchas fuentes y de muchas formas, pues la gobernanza es la que lleva ahí un poquito el control, ¿sale? Y bueno, nosotros nos vamos a enfocar en esta plática a lo que son los lagos de datos. Aquí pues es un repositorio centralizado que permite el almacenamiento de toda la información, ¿no? De todos los datos a cualquier escala. Estos, como les mencioné, pues pueden ser estructurados o no estructurados. Las características claves de un lago de datos es que almacena datos que vienen crudos o sin ningún tratamiento. Después, tiene un esquema que se llama esquema on-read porque pues depende, ¿no? de los datos que le llegaron. Y bueno, maneja una gran escalabilidad y flexibilidad. Así como en la imagencita, ven ustedes por aquí, está la parte de que primero se colectan los datos, se recolectan los datos, después se meten al sistema de inteligencia de negocios o perdón, al sistema del lago de datos. Después se hace una mezcla de los datos. Si se necesita transformar, se hace una transformación
para finalmente publicarlos y que los datos puedan ser usados. Básicamente así, justo como un lago. O sea, si ustedes ven un lago, el lago como que empieza en un punto, va pasando por diferentes lugares, diferentes zonas. A veces el agua es un poco más turbia, a veces el agua se va aclarando, etcétera. Así, igualitito, van pasando los datos que nosotros tenemos en un data lake. Bueno, aquí me voy a saltar esta para decirles más o menos cuáles son los componentes. Los componentes de un lago de datos son las fuentes de datos, que pueden ser bases de datos, pueden ser dispositivos IoT, pueden ser logs, etcétera, ¿sí? También el segundo componente, pues, es el almacenamiento. Aquí, pues, puede haber diferente tipo de almacenamiento, podemos tener algunas cuestiones de la nube, algunos almacenamientos propios de las empresas, etcétera. Yo aquí puse algunos que son software en la nube, como Amazon S3 o Azure. Después tenemos un tercer componente que son la ingeniería del procesamiento. Estos son todas las herramientas que nos van a ayudar a procesar los datos, ¿sí? Un ejemplo de esto puede ser Apache Spark o algún otro. Y finalmente vamos a requerir herramientas de analítica, ¿sí? Entonces, estas herramientas nos van a servir para dos cosas, para poder hacer la consulta ya de nuestros datos y también la visualización. Aquí podemos tener cosas como Tableau, como Power BI o como QuickSign de AWS. Bueno, dentro de los beneficios de los lagos de datos es la escalabilidad, la flexibilidad, el costo y la eficiencia que tienen y también todos los análisis que permite realizar. Pero aquí parece como que todo es bonito, ¿no? Un lago de datos recibe de todo lo que le llegue y pues lo procesa bonito. O sea, eso es como que lo que nosotros vimos a primera instancia, pero después ya cuando uno se va sumergiendo un poquito más en tratar la información, pues te encuentras que también tiene sus retos. O sea, sí hay retos en la parte de los lagos de datos y el reto principal, pues, es la gobernanza de los datos. Tenemos que asegurar que nuestros datos sean de calidad y que estén confirmados o validados. También está la parte de que se tiene que manejar, o sea, tenemos que tener un manejo de la información muy crucial para que después los datos o las visualizaciones se hagan bien. Tenemos que manejar muy bien la parte de la seguridad, la parte del comportamiento, cómo van a estar las consultas y cómo tienen que realizarse. A veces estas se hacen un poquito más lentos, ¿no? Las consultas son más lentas por lo mismo de que como no hay una estructura fija, a veces la consulta tiene que buscar en todos los datos, ¿sí? Y bueno, aquí hay una frase que siempre nos ponen en toda la literatura de lagos de datos en la que dicen que si no ponemos atención en nuestros lagos de datos, entonces rápidamente nuestro lago de datos se puede convertir en un pantano de datos, ¿sí? Entonces ahí puede haber una revoltura en la que ya no vemos nada. ¿Sí? Si ustedes conocen algún pantano, bueno, no sé si esa sea la palabra, pero tal vez sí, o el equivalente ahí en sus países, pues puede ser que en el pantano no ves nada, ¿no? O sea, hay puro lodo y se ve todo oscuro y un poco tenebroso la parte del lago. Pues, en eso se puede convertir también nuestro lago de datos. Dentro de las mejores prácticas, justo para evitar que lleguemos a un data swamp, es que nosotros tengamos objetivos definidos acerca de qué son los datos a los que nosotros nos queremos enfocar y qué información tenemos al respecto, ¿no? O cuáles son las colectas de datos que nosotros podemos hacer. También implementar unas políticas muy estrictas de gobernanza para que nosotros siempre digamos quién va a poner los datos, en qué momento los va a poner, en dónde los va a poner y qué tipo de datos son los que va a estar poniendo, ¿no? Después también escoger las herramientas que puedan ir armando todo el análisis y el procesamiento de los datos, también escogerlas de manera correcta. En esta, pues sí, a veces yo sé que todas las instituciones, inclusive nosotros, tuvimos ahí un, un periodo en el que estábamos como a prueba y error de qué herramientas establecemos y pues ya lo tenemos listo. Y bueno, asegurar la escalabilidad, porque aquí lo bonito es que nosotros recuerdan la primera frase que decía que tenemos que asegurar la escalabilidad. Entonces, porque la primera frase decía, tenemos muchos datos, pero no podemos acceder a ellos. Entonces, la cosa aquí es que nosotros sí podamos seguir accediendo a datos históricos que teníamos.
Y bueno, el caso de estudio, ahora sí ya me voy a concentrar en lo que nosotros hicimos. Nuestro caso de estudio se llama MECAT y pues es un lago de datos para ayudar a la toma de decisiones de los procesos de un instituto tecnológico. ¿Mm? Y nosotros le pusimos MECAT porque es un nombre en náhuatl, aquí de México. Mi compañero Hugo adora el náhuatl, entonces él así como de, vamos a tener que utilizar ese nombre, Trini. Y lo utilizamos y me pareció muy adecuado. Aquí, náhuatl significa, cuerda, bueno, perdón, mecatl significa cuerda o lazo o cualquiera de sus equivalentes. Y pues para nosotros en nuestro proyecto significaba como que con esto amarrábamos, ¿no? Como que toda la información y los procesos que teníamos en nuestra universidad. Entonces, bueno, aquí nomás como para decirles un poquito del nombre. Mecat lo que vino fue a resolver un problema en el que nosotros tenemos tres áreas principales en nuestra institución. Por un lado está el área académica, que es como todo el corazón de nuestra institución. Por otro lado está la parte de planeación, que es el que se encarga de todo el mantenimiento, la infraestructura de nuestra institución, etcétera. Y por otro lado tenemos la parte administrativa y de finanzas, que pues son todos los que se encargan del dinero, ¿no? Y todos ellos generan un chorro de información que luego se concentra en unos KPIs o en unos indicadores que nosotros tenemos que reportar para dos instituciones principalmente. Nosotros somos una institución pública, entonces reportamos a dos instituciones, una que es a nivel nacional, que reportan todos los tecnológicos de México, y otra es a nivel estatal. Nosotros reportamos también a la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato. Entonces, dependiendo de lo que nosotros les reportemos, ellos nos siguen dando financiamiento para poder subsistir. Entonces así estamos, ¿no? Mandándoles información y ellos nos mandan recursos, mandándoles información y nos mandan más recursos. Entonces prácticamente eso es lo que tenemos y lo que conforma a nuestra institución que se llama ITSUR. Entonces, el objetivo principal de poder armar esto, pues era implementar un sistema que permita la adición y combinación de datos de diferentes fuentes en un lago de datos para calcular los KPIs del ITSUR y ayudar a la toma de decisiones mediante el análisis para poder operar y poder mejorar nuestra institución. Básicamente ese fue como nuestro objetivo. El método, nosotros utilizamos una metodología que por ahí, ojalá que puedan luego revisarla un poquito más a detalle, que es postulada por un autor que se llama Kimball. Por ahí tengo la referencia en la parte inferior. Él propone que cualquier proyecto de inteligencia de negocios para cualquier organización y para cualquier tipo de empresa chica, mediana, grande, pues se hace a través de 10 pasos. Uno es la planeación del proyecto, otra es la definición de los requerimientos de la empresa, el modelo dimensional, el diseño físico de la base de datos, el diseño o la arquitectura de técnica, también la instalación y selección de los productos, después el diseño y el desarrollo de la presentación de datos, la aplicación específica para los usuarios finales y por último, pues ya la aplicación completa desarrollada de inteligencia artificial y la implementación. Nosotros primero empezamos con la parte de los requerimientos de la definición del negocio y para eso, la verdad, esto estuvo padre porque nosotros, a veces uno dice, pues yo, por ejemplo, en la parte administrativa, yo decía, pues nosotros tenemos este indicador y este dato y tenemos los nombres de los estudiantes, pero el CUR, pero de dónde vienen, pero de qué carrera, pero todo. Y a veces me doy cuenta de que en los otros procesos que están alrededor de la institución, ellos tienen datos que yo ni pensaba que teníamos en la escuela, ¿no? Entonces, para eso nosotros nos dimos a la tarea de hacer algunas entrevistas con las personas que son los encargados de cada uno de los procesos y de ahí sacamos muchísimo. Ahorita nos enfocamos primero, nosotros teníamos, o la escuela tiene fijos 102 indicadores y de ahí nosotros escogimos 35 que son únicamente del área académica. Esos 35 tienen algunas derivadas como de formas diferentes de calcularse, pero pues dijimos, ok, nos vamos a concentrar en esta parte del negocio o en esta parte de la universidad. Y bueno, dentro de esos indicadores tenemos cosas como el número de estudiantes matriculados, el porcentaje de reprobación, el porcentaje de estudiantes en programas acreditados, la eficiencia terminal.
el porcentaje de profesores de tiempo completo, etcétera, ¿no? Hay algunos que mencioné por ahí en la tablita. Después, de acuerdo a como dice Kimball, tienes sí o sí que identificar tus fuentes de información. Entonces, nosotros teníamos dos fuentes de información principales o de las que se puede tener registro. Una fuente de información era un sistema que le llaman CISE, que es un sistema de control escolar en donde ese sí está bien estructuradito porque ahí tenemos una base de datos grande con la información de cada semestre de todos nuestros estudiantes, sus calificaciones, su CARDEX, su plan de estudios, su carrera, todo. ¿Sí? Y por otro lado tenemos un montón de hojas de Excel, que fue como que las personas de los procesos que tenían un poquito más organizada su información, la capturaban en hojas de Excel. Ese fue como que lo que nosotros encontramos en toda la parte de entrevistas. Inclusive había gente que no tenía ninguna captura de nada, ¿sale? De datos, aunque sí de alguna forma como que los generaba. Entonces, fueron nuestras dos fuentes de información principal. Después hay que hacer un modelo dimensional, ¿sí? Entonces, Kimball nos dice, puedes hacer varios modelos dimensionales, unos podrían ser a través de cubos o lab o a través de un esquema de estrella, ¿sí? Entonces, nosotros elegimos el esquema de estrella, que es el que Kimball propone principalmente. Esa estrella lo que tiene es que al centro tiene algo que se le llaman los hechos, ¿sí? Esos hechos son los valores principales a los que tú te vas a enfocar en tu proceso o en tu análisis, ¿sí? Y de ahí tiene unas dimensiones. Las puntas de la estrella se refiere a dimensiones. Esas dimensiones, pues son datos que a final de cuentas se pueden filtrar. Por ejemplo, aquí les puse una tablita en la imagen y si ustedes la ven, ahí en el medio dice que es los hechos de la matrícula, ¿no? Y ahí la matrícula está apuntando a periodo, a semestre, a programa, a plan de estudio y también a estudiantes. Y por último, el indicador que me da, pues es el de matrícula, ¿no? O sea, ahí es un numerito concentrado. Pero esa matrícula se puede desglosar por todas las dimensiones que están alrededor de ella. Es decir, yo puedo decir, ok, tengo 5,000 estudiantes matriculados, ¿ok? Ese es mi indicador. Pero de esos estudiantes yo puedo seleccionarlos, son como una especie de filtros, ¿no? Por en qué semestre están los estudiantes, pero también en qué programa están los estudiantes, pero también qué plan de estudio están cursando, etcétera, ¿no? Y por diferentes filtros, si son hombre o mujer, toda esta información que nos dan las dimensiones. Si se fijan, las dimensiones son las que marcan como los filtros que yo le puedo hacer a la información. Y después, el método nos dice que tenemos que definir una arquitectura técnica. Entonces, la arquitectura técnica que nosotros tenemos es muy parecida a esta imagen que ustedes ven aquí, en donde tenemos unas fuentes de información. Después tenemos el lago de datos. El lago de datos tiene tres zonas principales. Primero, donde llega la información cruda. Después, donde se procesa y limpiamos, completamos datos, transformamos datos, etcétera. Y después hay una zona de acceso donde los datos pues ya pueden ser utilizados para finalmente irse a una zona donde están el consumo de los datos. Y algo muy importante que luego a veces a nosotros es lo que más se nos ha dificultado, todo el data lake, se fijan en la parte de abajo, tiene una zona de gobernanza. Entonces, esa zona de gobernanza es un reto para nosotros, un reto importante. Y bueno, para nosotros poder trabajar con los datos ya un poquito más técnico, lo que hacemos es que, recuerdan que yo les dije que teníamos dos fuentes de información, son los dos dibujitos que aparecen aquí al lado izquierdo. Tenemos una base de datos, pero por otro lado tenemos los Exceles. De ahí pasamos a un proceso que nosotros le denominamos, bueno, que se le denomina extracción y nosotros los guardamos, o sea, esos datos que se extrajeron se van a una cubetita o a un bucket que nosotros le llamamos landing. Ahí aterrizaron los datos, ¿sí? Después esos datos se limpian y pasan a otra fase, en donde el almacenamiento se hace en un lugar que le denominamos staging. Posteriormente, esos datos se organizan, ya están limpios, ahora se organizan y se van a otra cubetita donde este, se le llama model, o sea, ahí ya tenemos los datos organizados. Después de eso, los datos se generan o se unen en conjuntos lógicos para poder generar la aplicación y ahí se van a otro lugar de almacenamiento que se llama app,
para finalmente irse a las visualizaciones. Básicamente es como que estos son nuestras transformaciones ETL que tenemos. Mm. Antes de que nos llegue la información al primer bucket que se llama landing, nosotros hacemos ahí algunas uniones y corregimos algunos datos, sobre todo de los que vienen de Excel. Y para eso utilizamos un software que se llama Pentaho Data Integration. Entonces, este tiene una versión gratuita muy potente que nos ayuda a hacer algunas operaciones con los datos, principalmente operaciones de columnas, ordenamiento, uniones, todo eso, que nosotros las tendríamos que hacer cada vez que nos lleguen datos. Entonces, mediante este software se automatizan. ¿Sí? La arquitectura que nosotros tenemos, esta arquitectura la propusimos, obviamente con servicios de AWS, por ello les comentaba que AWS nos emocionó muchísimo y estuvimos como armando la arquitectura justo para una implementación en la nube. Después de algunas pruebas de prueba y error, pues la arquitectura final fue esta, en la que nosotros tenemos las fuentes de datos, después está la parte de la conectividad. Después, luego llegan a un programa que se llama AWS Glue. De Glue se van a la primera cubetita. Si se fijan en la parte de abajo están las cubetitas en verdes. Ahí, la cubetita, la primera que llega es landing, que lo habíamos visto antes. Después pasa por ciertas transformaciones a través de Glue y se va a la cubetita que corresponde, ya sea staging, model o app, dependiendo de qué transformación hizo. ¿Sí? Entonces, ya que pasó por todas las cubetas, se va hacia un catálogo de datos y de ahí ya nosotros podemos hacer consultas con Amazon Athena y también hacer visualizaciones con Amazon QuickSign. Básicamente eso es. Los servicios que ustedes ven alrededor de estos morados, los que están como en rosita y rojo, son servicios que nos permiten hacer configuraciones, que nos manejan la seguridad en la nube, que nos manejan los accesos de los usuarios y también cómo va a ir pasando la información. Básicamente eso. En las cubetitas, antes de la de landing, que era la primera, tenemos una que se llama artefactos. En ese almacenamiento nosotros guardamos todas las configuraciones que hacemos para los códigos que estamos utilizando después. Ahí se guardan los logs de qué está pasando con la información. Ahí también se guardan algunos códigos y se guardan algunos archivitos que se quedan como en el medio entre transformación y transformación. ¿Sí? Y la parte en azul nosotros no la llegamos a utilizar porque nosotros programamos a través de Python algunas de las transformaciones que les hicimos a los datos, pero se pueden utilizar algunas herramientas de AWS, como las que están en azul en la parte de abajo, que son para codificar. ¿Vale? Ok, y bueno, ya para nuestros resultados y ir cerrando un poquito de la plática, nosotros tuvimos primero la parte de que llegaban los datos, entonces ahí utilizábamos un servicio de S3. Después ya utilizábamos Glue para empezar a transformar. Si ustedes se fijan, ahí les puse para los que no conozcan AWS, ahí les puse unas pantallitas de lo que AWS nos permite ver. Ahí se fijan el flujo, se puede ver el flujo de los datos y al ladito se puede ver el código. Nosotros metimos mucho código, algo de código combinado entre Python y de SQL, consultas en SQL, que fue principalmente lo que hicimos. En la parte de la derecha, ustedes pueden ver cómo se ve el almacenamiento de los datos. Entonces, se ve como son archivos, a final de cuentas, archivos muy livianos que ya cuando los empezábamos a transformar, llegan como CSV al principio a landing, pero después se convierten en archivos Parquet que nos permiten no ocupar casi nada de almacenamiento, porque el almacenamiento en AWS es caro. Entonces nosotros ahí tuvimos que ingeniárnosla para que nuestros datos no siguieran en CSV ni en ningún formato que nos requiriera gran almacenamiento. Básicamente eso. Y bueno, ahí tenemos otra vez, ahí es cuando ya llegan a la cubetita de Bucket, ahí llegan más archivitos. Después nosotros, una vez que ya queremos pasar a la cubetita de app, pues si recuerdan, había un punto donde toda la información se juntaba o se organizaba en sets para que pudiera tener congruencia. Eso es lo que se ve aquí en esta pantalla. Y bueno, tenemos unos archivos finales que están guardados en nuestra cubeta de la aplicación.
para finalmente utilizar dos softwares que son Athena y AWS QuickSign para poder realizar las visualizaciones. Aquí se ven unas visualizaciones pues sencillas, pero estas ya son automáticas, o sea, ya nada más en cuanto yo o cuanto los departamentos quieran, suben su Excel y se empiezan a armar todos este tipo de visualizaciones. Y bueno, aquí nada más lo tenemos de un semestre, que fueron como las primeras pruebas que estuvimos haciendo, pero ya se pueden ver de más semestres históricos, etcétera, ¿no? Esa es nuestra intención. Y bueno, dentro de los resultados tenemos pues nosotros pudimos uniformar algo de información de la que tenían los diferentes departamentos. Nuestros estudiantes y nuestros profesores también se capacitaron o nos capacitamos en herramientas de AWS, principalmente herramientas de las nubes, y algunos de nuestros estudiantes inclusive tuvieron becas para poder tenerlo. Este, y nosotros empezamos queriendo sacar 35 KPIs o 35 indicadores y terminamos con la misma información que teníamos para los 35, terminamos sacando 46, porque había departamentos que nos decían, ¿sabes qué? Yo sí quiero, o sea, sí ocupo este indicador, pero si se pudiera, ojalá que sacaras también y sí se podía, porque ahí estaban ya los datos, ¿no? Y bueno, nosotros participamos en dos convocatorias, una del Tecnológico Nacional de México para una convocatoria de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, y ellos nos apoyaron con $5,000. Ahí se adquirieron varias cosas, mucha de la bibliografía que consultamos, algunos accesorios de cómputo, pudimos becar a algunos de nuestros estudiantes y también compramos servicios de AWS. En esa etapa fue en la que más gastamos en AWS porque todavía no sabíamos muy bien cómo usarlo. Entonces, pues nada más ahí la recomendación a veces pasa, ¿no? De que pues, nos gastamos el dinero de más porque pues no sabemos utilizar completamente las herramientas y ahí está la curva de aprendizaje. Y también nos gastamos un buen monto de eso en consultoría. La consultoría la hicimos con un partner de AWS que nos dio mucho a la parte de cómo utilizar los servicios. Posterior a eso, ya cuando teníamos el proyecto un poquito más robusto, lo metimos en otra convocatoria, que es la convocatoria de AWS Cloud Credits for Research. Si ustedes si traen algún proyecto en el que quieran usar datos o en el que quieran usar los servicios de AWS, entren a esa convocatoria. Está accesible para todo mundo. Ustedes pueden proponer su proyecto. Solamente les piden que lo redacten, que hagan un pequeño resumen de su proyecto, que les diga cuánto se van a gastar y ellos te apoyan. Obviamente no te apoyan con el dinero, pero te apoyan dejando de utilizar los servicios hasta que se te terminen los créditos. A nosotros nos dieron $4,000 en créditos de los servicios de AWS durante un año. Entonces, nos sirvió muchísimo. Ahí nosotros nos dimos cuenta de algunas ventajas y pudimos reducir el costo de lo que nos gastábamos en AWS, porque después del apoyo de ellos, pues la institución lo tenía que financiar, entonces lo teníamos que dejar lo más afinado posible. Y bueno, ya nada más para cerrar, ahí ya me estoy pasando por algunos minutos, una disculpa. El lago de datos, pues dentro de nuestras conclusiones, pues permite a los tomadores de decisiones tener una única fuente de información para los indicadores del ITSUR. Ahorita solamente en una parte, pero pues nuestra intención es extenderla lo más que se pueda. También algo importante es que en este punto nosotros no necesitamos infraestructura, es decir, con los servidores que tenemos a través de la nube y por ahí los cálculos que nosotros ya hicimos del costeo de la solución, se puede tener, no hay que comprar ni una máquina para el ITSUR, ni tampoco hay que contratar a ninguna persona que tenga que manipularla. Y bueno, en una segunda parte del proyecto quisiéramos agregar un poquito más de procesos a este sistema de inteligencia de negocios. Y los jobs, ahí no los mencioné antes como jobs, pero todos estos códigos que nosotros hicimos para limpiar la información, transformarla, etcétera, ya están listos. O sea, en cuanto les llega nueva información, la realizan. Y bueno, como les mencionaba en diferentes puntos, la gobernanza, como lo decía también Marushka, no solo para los gobiernos es importante, sino a veces también para nuestras soluciones. Entonces, hay cosas en las que todavía tenemos que decidir quién, cómo y cuándo la información tiene que entrar a nuestro sistema. ¿Sale? Entonces, ahí todavía tenemos algunos retos.
porque no todas las personas de nuestra institución y de ninguna institución, pues a veces cuentan con con una formación en la cual vean los datos como una fuente, ¿no? Para que después nos dé información. Entonces, pues ese sigue siendo nuestro reto, pero bueno, ahí lo hemos ido llevando poco. Bueno, ahí nada más agradecimientos a las personas que nos estuvieron apoyando y nada más terminar con esta frase que nos dice que la inteligencia de negocios pues es un conjunto de tecnologías y procesos que permiten a las personas de todos los niveles de la organización acceder y analizar datos, ¿sí? Sin esto, las personas, perdón, sin personas que puedan interpretar la información y actuar para ello, la inteligencia de negocios no significa nada. Entonces, por este motivo, la inteligencia de negocios es menos acerca de la tecnología y más acerca de la creatividad, la cultura y todo lo relacionado a las personas que la utilizan. Entonces, bueno, con esto quiero cerrar mi seminario. Esperemos que les haya gustado, que no haya sido demasiado técnico. Sé que no todas las personas son del área de sistemas o de algún área de programación, pero bueno, esperemos que les sirva un poquito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Realmente muy interesante el tema que has tocado sobre Data Lake y la experiencia que ustedes tienen utilizando Amazon Web Service, ¿no? Sabemos que hay una parte muy técnica que yo creo que muchos de los que han estado participando de repente saben y otros no, pero en la práctica van ajustando justamente la parte de los costos que tienen que ver con Amazon Web Service, las barreras que a veces Ujú. tienen que poner para no gastarte todo el crédito también. Hay Sí. bastante cosas, detalles por ahí que siempre es recomendable tener en cuenta justamente lo que nos comentaba María, el poder coger esta experiencia, saber realmente ajustar cuáles son los costos adecuados para operar en Amazon Web Service lo que es Data Lake, ¿no? Y también dentro de Ujú, Data Lake, trabajar con data estructurada, no estructurada, grandes volúmenes y todo eso, ¿no? ujú. Exactamente. Muchas gracias, María. Vamos a ver si hay una consulta en el chat o si alguien se anima para poder darles el micro. Ok, Luis levantó la manita, le Ujú, vamos a dar el pase para que haga su consulta. Hola María, la verdad es que has tenido una presentación increíble, ¿no? A pesar de no entender mucho el tema de la informática, la verdad es que suena una propuesta sumamente productiva, ¿no? Y justo en eso, o sea, quería incidir y recalcar, ¿no? Porque casi al término de tu exposición, eh, ujú, das los costos, ¿no es así? Entonces, claro, ¿no? O sea, tenemos una muy buena idea, digamos, ¿no? Y queremos buscar financiamiento para obviamente poder concretar la idea, ¿no? Si queremos ponerlo en esas palabras. Este, ustedes desde su universidad, ¿no? ¿Cuáles son sus mecanismos, ¿no? Su manera de, de solicitar ese tipo de inversiones para ujú. poder concretar ese tipo de proyectos, ¿no? Porque la verdad es que o sea, esos temas son sumamente productivos, ¿no? Si quieres ponerlos en ese contexto. Gracias. Sí, Luis, muchas gracias por tu pregunta, la verdad buenísima, porque siento que siempre es un reto, ¿eh? Como que convencer a la organización de que lo que van a tener que pagar es más bien no es un pago, sino que una inversión, ¿no? En nuestro caso, justo tuvimos que llevar a cabo estas fases, ¿no? En la que pues nosotros dijimos, ok, le queremos hacer un proyecto de inteligencia de negocios, pero pues necesitamos dinero porque lo queremos hacer en AWS, ¿no? No lo queremos hacer en otro lugar. Entonces, pues primero buscamos financiamiento externo, o sea, no nos dio financiamiento directo a nuestra universidad, sino que nosotros hicimos una búsqueda a través de estas dos convocatorias que les presenté aquí. Primero a través de pues nuestro tecnológico nacional, que ellos promueven convocatorias en las que tú propones proyectos y ellos te financian. Entonces, esa fue nuestra primera apertura y nuestra primera oportunidad como acercarnos a los servicios. Entonces, todo lo que hicimos nosotros, sobre todo en la convocatoria del TEC Nacional, fue muy exploratorio. O sea, ahí prácticamente explorábamos los servicios, le picábamos, le quitábamos, le poníamos, esa fue súper exploratoria. Ahí nosotros hicimos mucho de prueba y error, ¿sale? Sobre todo para los costos. Pero ellos nos financiaron, ¿no? Y nos alcanzó para poder hacer bastantes pruebas.
Después, cuando ya venía el que se nos terminaba el dinero y que más bien lo que venía era que se terminaba la vigencia del dinero y pues si no, ya lo que nos gastamos, gastamos y lo que no lo teníamos que regresar. Entonces buscamos otras opciones y ahí fue donde nos encontramos que AWS también financiaba proyectos, lo cual lo veo muy lógico, o sea, como que empresas como esta también tengan sus financiamientos para proyectos porque pues a final de cuentas también ellos es una forma de mostrar sus servicios, que veas cómo funcionan y que después tú los puedas contratar. Entonces fue como llegamos a la convocatoria de créditos de AWS. Y posterior a eso, entonces, ya que teníamos una versión más robusta de nuestro sistema, entonces ahora sí, a presentárselas a nuestros directivos y a decirles, ¿sabes qué? Esto te hace esto y esto y esto, puedes ver este dashboard, puedes ver esta información, las formas en como tenemos la información ahorita, nomás las subes y ya te va a armar todo. Entonces, ahí fue una parte también del convencimiento con la institución. Después nos dimos cuenta de que nuestra institución, a través de Guanajuato, ellos ya tenían servicios en la nube. Entonces, había nada más que solicitarles qué servicios necesitábamos nosotros. Y pues así es como ha ido creciendo un poquito el proyecto. Genial, muchas gracias. Gracias, Gracias, Luis. estimada María, por tu respuesta. Vamos a ver si hay alguna consulta adicional en el grupo y si no, ahí te comentamos. A ver, un minuto, por favor. Si tiene Ujú. alguien una consulta adicional, pueden aprovechar estos minutos en el chat. Hola, 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 Stephanie, ¿qué tal? Stephanie. ¿Cómo estás? hola, ¿qué tal, Miss? Qué gusto verla por acá. Es todo un honor verla exponiendo estos temas tan interesantes. Sí, Miss, quería saber por qué tal vez no optaron por otra tecnología, ¿no? También tenemos a GCP de Google, ¿no? eh, Tal vez la nube de Microsoft, tal vez. Entonces, ahí quisiera saber cuál fue o cuáles fueron los motivos por qué se decidieron por AWS. Y lo segundo es, Miss, también, ¿en cuánto tiempo más o menos está, después de, entiendo que ha habido ciertas validaciones, pudieron dar por cerrado proyecto, ¿no? El tiempo que quisiera saber. Gracias, Mirti, por su respuesta. Y muchas gracias, Stephanie, por tu pregunta. Muy valiosa, la verdad, porque en primera instancia nosotros como que lo planteábamos como una exploración. Nosotros teníamos muchas becas aquí en la universidad de AWS, pero no teníamos mucha gente que lo supiera usar. Entonces, como que por ahí entramos un poquito, ¿no? A los servicios y quisimos hacer aplicaciones al respecto y de ahí pues salió esta de aquí. Sabemos que AWS no es el servicio más económico de todos los que se ofrecen en la nube, ¿no? No es el más económico, pero sí tiene muchas eficiencias que a nosotros nos beneficiaban. Y bueno, en ese momento como que dijimos, ok, tenemos financiamiento, queremos aprender, pues hay que darle por aquí. Esa fue como que nuestra primera razón para poderlo hacer. Y nosotros ahí en AWS veíamos que algunos de los servicios estaban súper bien diseñados para que nosotros no tuviéramos que meterle tanto tiempo a al proyecto de inteligencia de negocios, ¿no? O a tratar los datos. Entonces, ahí ahorita ya como que también para algunos de los procesos un poquito más pequeños utilizamos algunas herramientas de Power BI y que después ya se pueden integrar a esta parte de la nube, ¿no? Que no tienen un costo, como que cuando las procesamos aquí en individual, pero ya después pueden subir al sistema grandote, ¿no? Que nosotros le decimos. Entonces, fue esa la principal, como que el querer tener un aprendizaje en estas tecnologías. Ese fue como que nuestro principal ímpetu. Y cuando vimos que funcionaba, que estaban los servicios, que nosotros ocupábamos, etcétera, y que no nos costaba tanto, al final terminamos gastando alrededor como de $30 por mes, cuando los meses estaban un poquito más intensos. Entonces realmente tampoco representaba mucho gasto para nuestra institución y para el tipo de datos que nosotros manejábamos, ¿no? Quizás ya para soluciones más complejas, pues sí resulte una solución un poquito más cara. Entonces, ese fue como que la principal motivación para seguir por este camino de AWS.
Y la parte del tiempo, sí nos tardamos mucho, Stephanie, sí nos tardamos mucho, porque tuvimos una curva de aprendizaje grande, sobre todo durante el Tecnológico Nacional nos financió 12 meses y AWS nos financió otros 12 meses. O sea, estuvimos trabajando la solución por 2 años. Bueno, el TEC Nacional como que nos entregó el financiamiento como a medio año, quizá como año y medio, fue lo que estuvimos trabajando en la solución. Entonces, eso fue lo que nos tomó tener algo ya presentable y aceptable, que sí es un tiempo grande, considerando que hay soluciones que nos lo dan mucho, mucho más rápido, pero pues al menos ahí pudimos aprovechar la parte del conocimiento, ¿no? No solo era como crear la aplicación, sino también poderles dar conocimientos de los servicios y del software para nuestros estudiantes, porque ahí ellos pues tenían su cuenta, también podían explorar los servicios, etcétera. Entonces ya se les daba como un plus a que nuestros estudiantes cuando egresaran ya supieran utilizar esta tecnología. Entonces, pues sí, la mayor parte de la motivación pues fue el aprendizaje aquí. Gracias, estimada María, por Ah, la gracias, Miss. respuesta. Ahí está, Stephanie, disculpa, sí, prosigue. Sí, muchas gracias, Miss. De verdad que o sea, había probado el servicio, Ujú, tanto en temas laborales o personal, ¿no? Que te permite puedes tener tu propia cuenta y acceder a ciertos créditos, ¿no? Porque se ujú, puede, pero no así grupal. Y qué bueno que comente que hay algo que se llama AW Cloud Credit for Research, o sea, ujú, y como que para poder posible, quién sabe si en la zona ahora que los chicos puedan ver si se puede hacer algo, ¿no? Increíble. Muchas ujú. gracias por su aporte. Muchas gracias. Sí, existe y no está limitado a países de Latinoamérica, ¿eh? Porque los créditos como que sí la convocatoria acepta varios países. Por ahí si ustedes quieren igual explorar con algún proyecto en AWS, entren a buscar esa convocatoria. Es muy sencillo aplicar. Ujú. Genial, Miss, genial. Ahí le vamos a consultar fácil. La vamos a estar Claro que sí, molestando un adelante. poquito. No, no hay problema. Aquí estamos para apoyarles. Gracias, Miss. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada María, por la ponencia, gracias por su experiencia y por toda la información que nos ha brindado a través de este tema interesante de Laguna de Datos. Les damos un fuerte aplauso con íconos de parte de todos los participantes. Muchas gracias por todo y lo estamos esperando. Gracias por parte del Instituto de Datos de Artificial y de la Universidad Ricardo Palma y de Data Ladies y esperamos tenerla en una próxima ponencia. Le doy el Muchas gracias. pase, gracias, le doy el pase.